UABC temporada 24. Quédate porque seguimos detectando el quehacer universitario o futuro universitario. Porque el día de hoy te tenemos un especial de qué fue Expo Profesiones UABC Tijuana 2023. Acompáñame a ver todo lo que se vivió el 10 y el 11 de octubre. La exposición se dividió en 2 días para facilitar la atención a todos los grupos de bachiller invitados, aunque no se descartaba a aquellos que no pertenecían a un grupo de bachillerato. La única condición era estar interesados en ser cimarrón o cimarrona. Sensor UABC trae para ti la cobertura de esta Expo Profesiones 2023 llevada a cabo en la Universidad Autónoma de Baja California en el campus Otay en Tijuana. Vamos a ver todos nuestros paneles que estamos aquí instalados para poder mostrarle a los alumnos de preparatoria las carreras que ofrece nuestra facultad. También vamos a tener por aquí una entrevista con la profesora encargada que nos va a platicar un poco acerca de la organización de este gran evento, de cómo es que funciona, cómo invitan a las personas a participar, cómo podemos postular o traer nuestra preparatoria con nosotros, qué es lo que se vive en estas expos, cuál es la organización de parte de los profesores. Así que acompáñanos a ver este programa. Soy Joaquín Martínez y esto es Sensor UABC. En este momento tenemos a nuestra profesora Ana Cortés, quien nos va a platicar acerca de cuál fue su experiencia como docente al frente de el panel o esta parte de Derecho. Entonces, platíquenos, profesora, cuál fue su experiencia, qué es lo que se vivió con los chicos que asistieron a Expo Profesiones. Buenas tardes, pues me lleva una experiencia muy satisfactoria porque desde el inicio, en el momento en que llegan todos nuestros aspirantes, muy interesados sobre todo en nuestras conferencias, en nuestra clase muestra, quieren saber, quieren sentirse en una clase. Allá también en el módulo que tenemos en la facultad tuvimos esta buena respuesta de los aspirantes en los que nos preguntaban también acerca de la carrera, cuánto tiempo duraba. Entonces creo que ha dado muy buen resultado esta expo porque encontramos a nuestros aspirantes muy interesados en conocer más sobre la carrera de su interés. Estamos ahorita con la psicóloga Leticia González, que nos va a platicar pues un poco acerca de su papel que tuvo aquí en la Expo Profesiones y qué es lo que vivió en su experiencia como docente y como parte de la organización de este gran evento. Profesora, díganos. Pues es un evento que se hace en cada ciclo escolar. Se invita a toda la población de alumnos en educación media superior para que obtengan información sobre nuestra oferta educativa de cada una de las unidades de aquí de UABC Otay. ¿Cómo fue la experiencia ahí en la facultad, en los salones, en los recorridos? ¿Qué tanta participación hubo? Pues hubo bastante participación, tanto de los maestros, los coordinadores, los aspirantes a ingresar. Vinieron pues de muchas preparatorias. Se lleva a cabo, como le decía, una vez cada ciclo escolar. Okay. ¿Qué dinámicas se llevaron a cabo en las aulas o en los recorridos? ¿Qué actividades hicieron? Bien, se hace un recorrido por los diferentes edificios, laboratorios, se hace una como clase muestra en la que se les explica a los alumnos en qué consisten o qué tipo de información van a recibir. Se da una plática primero del área de químicas y luego del área de las ingenierías, en la que se les explican en qué consiste la carrera, cuál es el perfil de ingreso, cuál es el perfil de egreso, el campo laboral, los alcances, objetivos, logros que se han obtenido en cada una de las áreas. En los recorridos pues se les va llevando a los alumnos
a los laboratorios en los cuales hay maestros dando una explicación muy general sobre las diferentes materias que ahí se imparten. Aquí nos encontramos ya con la psicóloga Maricruz, que es la encargada del departamento psicopedagógico del campus UABC de Tijuana, que nos platicará acerca de la organización y un poco detrás de todo este Expo Profesiones 2023. Díganos, profe. Hola, ¿qué tal a todos? Sí, bueno, esta Expo Profesiones está desde hace como unas 2 años. Se ha decidido hacer en 2 días debido a la gran demanda que tienen los alumnos de las preparatorias en venir para acá, pues a conocer todos los planes de estudio que tenemos, por la rica oferta, por la accesibilidad de la escuela y porque es una de las mejores, si no es que la mejor del noroeste. Entonces, pues se organiza, primero hay un contacto con las preparatorias, con los orientadores vocacionales, para que más o menos ellos vayan apartando la fecha, que se agenden y los vamos invitando los 2 días, ¿no? Y ya de acuerdo, pues los psicólogos, los orientadores de todas las facultades, ellos apoyan con la organización interna en cada unidad académica para convocar a los coordinadores, a maestros, que puedan estar en las mesas de atención como está aquí en la carpa principal y también en las conferencias que hay en las diferentes facultades. Y este año hicimos otras actividades como son las clases muestra, en las que pueden entrar los chicos, a lo mejor hay de grupos pequeños o grupos pues más extensos, de 15 hasta 90 chicos, que pueden vivir la experiencia de cómo sería ellos en esa clase de cierto programa educativo. Y otra de las actividades se llama Cima Brother, Cima Sister, que son preguntas que le van a hacer a los alumnos, ¿ok? De acuerdo a la experiencia que ellos tienen al vivir y al transcurrir de la carrera. Entonces, eso es, y con el objetivo, pues, de que los chicos conozcan, que sepan cuál es la oferta, que no decidan las demás gente por ellos, que sepan, que tengan como la inquietud de conocer de qué se tratan las carreras y que no se vayan nada más así como por las más populares, sino que descubran su verdadera vocación y que puedan ser felices en lo que hagan. La verdad, ese es como el objetivo. Muchas gracias a todos los profesores, a las participantes, coordinadores y a los alumnos que fueron invitados aquí a asistir a la Expo Profesiones organizada por UABC Otay y que asistieron de este lado para poder ver y encontrar su vocación. Esto es todo por mi parte, yo soy Joaquín Martínez, esto fue Expo Profesiones 2023 y estás en Sensor UABC. Y no podía faltar el quehacer cimarrón en Expo Profesiones. Nuestros compañeros de las diferentes facultades fueron quienes se encargaron de los módulos de atención. Así, si un aspirante se acercaba con alguna duda, los que ya tienen experiencia los podrían orientar con facilidad. Buenas tardes, pues soy Alexis Carrillo Gallegos de Ingeniería Civil y estamos aquí con el módulo de Ingeniería Civil. Pues muy bien, miré muchos interesados que sí se acercaban a pedir información, se miraba que sí querían entrar ahora. Muy respetuosos todos y atentos. Como nervios, también tenían como un poco de miedo a acercarse, tenían como, no sé, estaban nerviosos. No, pues es que les hablábamos así como compas, así, hablarles entre, ven para acá, o sea, no como no serios, porque como que miran a las personas serias y se ponen más nerviosos, no se quieren acercar a los módulos. Y ya cuando les hablas así normal, se acercan así, están chiquillos todavía.
La Expo Profesiones facilita todo aquel aspirante a cimarrón a conocer la oferta educativa, así como los diferentes planes de estudios de las carreras que se ofertan aquí en UABC a través de conferencias, módulos de atención, clases muestra, recorridos guiados y talleres. El pasado 11 de octubre a las 11 de la mañana se llevó la conferencia del licenciado en Gestión Turística, impartida por el maestro Raúl Pérez Gómez. Esta conferencia fue llevada a cabo dentro del Auditorio Mario Reyes, ubicada dentro de las instalaciones de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia en el campus Otay. Esta conferencia formó parte del programa Expo Profesiones UABC, evento en el cual muchos estudiantes de preparatoria visitaron las instalaciones del campus para conocer las ofertas académicas que brinda la UABC. En este caso, estaremos hablando más a detalle acerca de la oferta académica que brinda la Facultad de Turismo y Mercadotecnia en el campus Otay. Dentro del programa correspondiente, logramos observar a varios estudiantes afuera de las instalaciones de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia, participando en juegos o actividades informativas acerca de la oferta académica. Dentro del programa de licenciatura en Turismo y Mercadotecnia, se suele incluir una combinación de cursos relacionados con el turismo, la mercadotecnia y la gestión de eventos. Como una descripción general de los temas que podrían abordarse en este tipo de programa, podemos encontrar los fundamentos del turismo, como la introducción a la industria del turismo, sus componentes, tendencias y su importancia económica. La oferta académica en Turismo y Mercadotecnia incluye cursos sobre los fundamentos del turismo, estrategias de mercadotecnia, gestión hotelera y de restaurantes, planificación de destinos turísticos, comportamiento del consumidor, gestión de eventos, ética y sostenibilidad, idiomas y comunicación, investigación de mercado, tecnología y marketing digital, además de prácticas profesionales y posiblemente un proyecto de investigación o tesis. Estos programas preparan a los estudiantes para carreras en turismo, hotelería, mercadotecnia y campos relacionados. Estudiar mercadotecnia te permite trabajar en diversos sectores, ser creativo, comprender a los consumidores, tener oportunidades de crecimiento y contribuir al éxito de las empresas. También ofrece estabilidad laboral y la posibilidad de emprender un nuevo negocio. Para más información, puedes visitar las redes oficiales de UABC y la Facultad de Turismo y Mercadotecnia en Facebook o en su página oficial. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Horacio Sánchez. Soy estudiante de la carrera de Asesoría Psicopedagógica que se encuentra en la Facultad de Humanidades. El día de hoy di una conferencia acerca de la vocación, en donde se tocaron los temas de qué es la vocación, qué son las habilidades, qué es la pasión, qué son los test vocacionales, cómo aplicarlos. Dimos algunos ejemplos, aplicamos un breve test y también mencionamos las carreras con las que cuenta UABC. Y para finalizar les dimos tips y cómo elegir la mejor decisión para tomar una carrera. Pues el aspecto más importante, como yo les comentaba en la plática, es que no la eligieran por influencia de sus padres, de sus amigos, de su novio, porque muchas veces nos dejamos llevar por lo que dice la demás gente o porque hace comentarios de para qué vas a estudiar esa carrera, no te va a dejar nada, estudia mejor una carrera donde ganes mucho dinero. Entonces yo lo que les decía, chicos, no se enfoquen tanto en cuál es la mejor pagada o cuál te va a dejar más dinero. Sí sabemos que lo monetario es importante y más porque las cuestiones económicas ahorita están bastante complicadas. Pero aparte de eso, hay que tener vocación, hay que tener pasión y hay que saber cuáles son nuestras habilidades y también nuestras debilidades. Entonces, en base a los test vocacionales que ellos apliquen, van a poder tener como un poco más de enfoque hacia qué carrera quieren irse. Entonces, yo era lo que mucho les recalqué de que elijan la carrera porque ustedes quieren, porque ustedes se ven a futuro y porque es algo que ustedes se van a dedicar gran parte de su vida.
Igual como les dije, no hay problema si terminan la carrera y se dedican a otra cosa totalmente diferente, porque es totalmente válido. Les dije que cambie el plan, pero que no cambie la meta. Eso se lo dejé muy claro y creo que es lo más importante. Pueden cambiar el plan o la universidad, lo que sea, pero la meta o el objetivo de conseguir la carrera, pues no. Pues que acudan a que les apliquen un test vocacional, algún profesional como un psicólogo o un psicopedagogo, o igual en línea hay un test vocacional que pues por parte de la SEP, y también hay otros test vocacionales que se pueden contestar en línea y ya les va a arrojar los resultados. Y pues más que nada que investiguen en las universidades, que investiguen los planes de estudio, que pregunten a sus conocidos, familiares, las experiencias de los trabajos o de las profesiones que tengan, y pues que investiguen bien, que no se dejen llevar y que se tomen su tiempo para poder elegir la carrera, porque no es como elegir una prepa o una secundaria, esto ya es algo a lo que tú te vas a dedicar y lo que vas a estar haciendo gran parte de tu vida, y pues qué mejor que lo hagas con amor, con vocación y no por obligación. Pues la autoevaluación es muy importante porque aprendes a conocerte a ti mismo, te aprendes a saber tus habilidades, tus debilidades, tus destrezas, aprendes tus capacidades, tienes más en claro como la cuestión que comentaba de la pasión, de la vocación, y aprendes a conocerte a ti mismo, o sea, para poder ayudar a alguien más y para poder transmitir ese conocimiento, tienes que conocerte a ti mismo para poder hacer las demás actividades que quieras realizar. ¿Y a ti, por qué te gustaría ser un cimarrón? Acompáñanos a ver qué es lo que se está viviendo en la Expo Profesiones que el Departamento de Psicopedagógico de la Universidad UABC Campus Otay tiene preparado para ti. Vamos a preguntarle a todos nuestros chicos, algunos de nuestros invitados que están asistiendo aquí a la Expo Profesiones 2023, que nos platique el por qué les gustaría ser cimarrón, qué es lo que más les está gustando el campus y qué es lo que los está motivando a que entren con nosotros, a que pertenezcan a nuestra universidad, a nuestro campus, Campus Otay. Quédense a ver qué es lo que tenemos para ustedes en Sensor temporada 24. ¿Por qué te gustaría ser cimarrón? Creo que la UABC tiene mucho que ofrecer como con el título de cimarrón, tiene buen prestigio, la comunidad está a gusto. Pues porque la neta, pues es muy buen plantel, o sea, está bonito y tiene buenas carreras. Pues no sé, me gusta mucho la institución y no sé, pues todas las dinámicas que hacen, pues está bien. Hey, ¿ya tienes alguna idea de qué es lo que quieres estudiar? Sí, de hecho me interesa la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. La verdad ahorita estoy viendo todavía lo que voy a estudiar. Sí, la verdad sí, ya me convencieron, la verdad. ¿Qué es lo que vas a estudiar? Pues licenciatura en Deportes y Educación Física. Sí, así es. Quiero estudiar Ingeniería Automotriz o Ingeniería Industrial. No, estoy pensando a la vez, pero sí me está interesando aquí, como que, a la vez estoy pensando. ¿Qué es lo que más te ha gustado del campus? Está muy amplio, hay muchas facultades, está variedad. Siento que puedes interactuar y conocer a muchas personas distintas. Muy bonitas, poquito confuso, pero bien. Súper enredado, UABC, ¿verdad? Pues nada, que tiene muchas áreas verdes y que hay algunas partes que están muy bien cuidadas, las verdad, y que está súper grande. No, pues todo tiene buenos conocimientos aquí, variedad de carreras, ingenierías. Todo pues en este campus tiene todo. Aparte, ¿cuáles son tus expectativas para cuando entres aquí a la universidad? Pues primero que nada probar el examen y pues echarle ganas y cumplir mi meta. No, pues qué puedo decirle, echarle ganas nomás. Maravilloso, ¿ya viste algunas ardillas? Demasiadas. Sí, machino, se está robando con la comida de una morra.
Muy bien. Y así es lo que estamos viviendo aquí, chicos, desde Cebetis, Cecites, Covach, todo tipo de personas está viniendo a visitar aquí las instalaciones de UABC. Les gusta la escuela, les gusta que está amplia, ya tienen algunos pensados qué es lo que quieren estudiar, otros no saben todavía, pero para eso tenemos los recorridos que ofrece UABC para las diferentes facultades que nos podrían enseñar y que ellos podrían aprender y ver y visualizarse a futuro también qué es lo que les gustaría estudiar. Quédate con nosotros, soy Joaquín Martínez, esto es Sensor. No sirves para nada, eres horrible. A raíz de la Expo Profesiones que se llevó a cabo el 10 y 11 de octubre, muchas dudas pueden surgir en tu estancia en la preparatoria. Muchas opciones de qué dedicarte pueden abrumarte, o el hecho de afrontar el examen de admisión puede parecer complicado. Más allá de eso, la universidad es una etapa que debes de disfrutar, ya que aprenderás muchas cosas de ti mismo, de tu entorno y de lo que quieras dedicarte. Así que aquí hay algunos consejos para prepararte para la vida universitaria. Puede que muchas veces sintamos la presión de que en cuanto acabemos la preparatoria ya tenemos que tener en mente la carrera a la que queremos dedicar el resto de nuestros días. Es muy común ver memes de "me equivoqué de carrera" en las redes sociales y desgraciadamente es aún más común ver casos de gente que abandona su carrera porque no se sintieron conformes con lo que eligieron. Elegir una vocación puede tomar hasta años, pero una vez que estableces tus objetivos, la universidad será ese puente para todos esos proyectos que quieras lograr. Es recomendable siempre estar al tanto de las páginas de noticias locales de tu ciudad, o de preferencia las redes sociales del UABC, para estar al tanto de cuándo es la siguiente convocatoria. Por lo general hay 2 convocatorias al año, una para ingresar a la segunda mitad del año en curso y otra donde solo se puede entrar al año siguiente. Ese último sucediendo alrededor de noviembre y sin la misma disponibilidad de carreras a elegir. Así que siempre lee la convocatoria para saber si la carrera de tu predilección está ofertada. Antes que nada, estudiar es algo que debes hacer con anticipación, pero lo más importante es hacerlo a tu propio ritmo. Estudia, pero toma los descansos que necesitas, ya que si te esfuerzas demasiado a estudiar, tu rendimiento puede empeorar y eso no garantizará que puedas ingresar a la universidad. También procura no meterte tanto en la cabeza que el examen de admisión es algo completamente imposible de resolver. Si bien no es cierto que hay espacio para todos los que quieran ingresar, no deberías dejar que ese factor te intimide y siempre debes esforzarte hasta el final. Además de que si fallas, siempre habrá otra oportunidad para lograrlo. Al sacar la perficha y ficha, siempre vendrán las especificaciones de qué papeles entregar, las fechas y los cobros que se necesitan realizar. Lee con mucho cuidado los detalles impresos para no perderte de los trámites, ya que de lo contrario puede significar la anulación de tu participación para el examen de admisión. Una vez que ya te vuelves un cimarrón, usa todo lo que la universidad te ofrece para poder desarrollar tu carrera. Claro, primeramente informándote de todos los protocolos que hay para poder usar, ya sea los laboratorios, talleres, entre otras cosas. Además de que a lo largo de los semestres van surgiendo actividades como seminarios, conferencias, talleres y cursos que te pueden ayudar a desplegar esos proyectos que tanto quieres trabajar. Además de que algunas de estas te pueden beneficiar con créditos, un requisito para poder egresar de la carrera. Hay muchas cosas por saber de la vida universitaria, pero ya llegará el momento de saberlas. Sin nada más que agregar, en Sensor UABC te deseamos lo mejor en el camino que elijas y siempre serás bienvenido.
Claro está que los protagonistas de este evento fueron las y los estudiantes de preparatoria. Conozcamos cómo fue su experiencia. Sociología. Iba para turismo, pero me llamó la atención sociología por el chisme. Tengo ingeniería bioquímica y medicina. Gastronomía, porque sí me gusta cocinar y me interesaría viajar a otros lugares. Y ciencias políticas y administración pública, porque me interesa la política y me gustaría meterme en el periodismo en base al ser politóloga. Administración de empresas y ingeniería civil. Psicología. Y también un poco sociología, pero principalmente psicología. Me interesa la locución por el tema de cómo usan la voz. También la ingeniería civil, ingeniería de software, porque me gusta programar. Muy interesante, la verdad, me gustó mucho. Las prácticas. Las personas aquí son muy amistosas y la verdad es un entorno muy bonito. Fue muy buena, ahorita acabo de salir de una conferencia y di un par de vueltas a la escuela. La verdad me gusta mucho la escuela y las conferencias estuvieron muy buenas, la verdad. Fue muy bueno, la verdad sí me resolvieron muchas dudas. Muy entretenida, la verdad. Sí he adquirido mucha información acerca de lo que es la conferencia de ingeniería en administración de empresas y la verdad sí abrió más mi interés hacia esa carrera. Fue bastante agradable, las personas que estaban atendiendo ahí fueron muy amables conmigo, resolvieron todas mis dudas, nunca me sentí excluida o nunca sentí una falta de respeto. Muy bueno. Pues es muy interesante ver todas las áreas, me gusta lo que están exponiendo, también los recorridos y las presentaciones de las diferentes carreras. La verdad que sí. Yo iba para turismo y terminé en sociología, entonces sí influyó mucho. Pues ya venía yo con mi decisión de mi carrera y pues la verdad con estas conferencias y pláticas que he visto, pues la verdad ya me dieron ganas de estudiar. Muy poco. Es que el que haya muy pocos lugares para entrar a la carrera te decepciona en el sentir que no vas a poder quedar. Sí, más me está orientando a seguir en esa carrera más que nada. Sí, estoy interesado. No, creo que sigue fija. Me sorprendió la variedad de carreras que hay disponibles aquí, pero aún así yo ya sabía a dónde iba y así quedó. Pues sí me dan más ganas de seguir estudiando. Sí, para motivar a seguir estudiando y qué quiero estudiar, porque en mi caso yo todavía no estoy decidido de qué quiero seguir estudiando. Así fue como la máxima casa de estudios de Baja California abrió sus puertas en el Centro Comunitario UABC Otay a todo aquel interesado en comenzar su formación profesional, convirtiéndose en un cimarrón con valores. Esto fue Sensor UABC. No te pierdas de nuestro contenido en redes sociales, así que te esperamos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos el próximo domingo a la 1:30 de la tarde.